Bienvenido de nuevo. Estás a punto de presenciar una nueva charla en la intimidad de nuestros invitados. En este espacio, conocerás a la persona a través de sus historias y de cómo han logrado transformar sus proyectos, objetivos y propósitos en su forma de vivir. Compartirán con nosotros cómo enfrentar los obstáculos, superarlos y sobre todo, integrarlos en nuestra vida para ayudarnos a tomar las decisiones y construir así nuestro propio sueño. Bienvenido a Pláticas en Confianza. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Ya sabes que yo siempre aquí contento, emocionado, porque estamos en un episodio más, en una charla más, en un nuevo capítulo de Pláticas en Confianza, donde nos gusta justamente conversar con las personas para descubrir un poquito más allá de quiénes son, más allá de su perfil y saber también y aprender de muchos temas que nos representan, que nos impactan y que obviamente vivimos en el día a día. Quiero primero que nada empezar dando la bienvenida a algunas personas que ya se están conectando por ahí. Por favor, hagan networking, salúdense, platiquen, eso siempre es muy bueno para que podamos conocernos, para que podamos aprender quiénes están aquí con nosotros y que esto se haga una charla mucho, mucho más interesante. Simplemente aquí darle la bienvenida a mi querido Jorge Zavala. ¿Cómo estás? Siempre un caballero, siempre con unas aportaciones que dan, bueno, ese toque muy particular. Ya lo verán porque seguramente hoy tendrá mucho que decirnos. También por aquí está nuestro gran amigo Jorge Miguel González. También él es coach y también nos ayuda mucho en muchos temas. Hace poco también se lanzó con nosotros en una iniciativa y la verdad es que me da mucho, mucho gusto verlo por aquí. Eleuterio también, bienvenido. Gracias por estar aquí y acompañarnos. También ya llegó Francisco Reyes. Bueno, todos, la verdad, grandes amigos, bueno, qué decirlo. Mira, tenemos un gran invitado. Ariel Hernández anda por acá también. En fin, ya están llegando todos. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes porque vamos a platicar de un tema que yo creo que es pan de todos los días, porque últimamente hablamos mucho de este tema, hablamos constantemente de esta palabra, pero muchas veces no entendemos realmente cuál es el contexto de la empatía. Vamos hoy a hablar justamente de qué es esto de la empatía, cómo funciona, cómo se relaciona con nosotros, cómo impacta en los demás. Y obviamente lo vamos a hacer a través de los ojos y de la perspectiva de una coach que es experta en este tema, una coach justamente de empatía y de negocios, que nos va a acompañar el día de hoy dándonos una visión un poco diferente, a lo mejor, de lo que es esta gran palabra. Y lo más interesante será tu participación, tus preguntas, tus aportaciones, para también poder sacar de esta charla, de estas pláticas en confianza, el mayor aprendizaje posible. Y sin darle más vueltas al asunto, pues yo quiero traer a esta cámara, a este espacio, a este estudio, como le llamamos, a nuestra gran amiga Karina Macías. ¿Cómo estás, mi querida Cari? Hola, Carlos. Feliz. Estoy entusiasmadísima de estar contigo, con tu audiencia. Me encanta, de verdad. Este programa me parece súper recontra profesional, como te lo decía, fuera de cámaras. Así que, y encantada un poco de romper también los mitos, ¿no? Porque se dicen como que muchos mitos acerca de la empatía. Así que gracias por curiosear el tema, porque yo creo que la empatía nace ahí, de la curiosidad. Así que encantada de estar contigo y con tu audiencia, con tu linda comunidad. Pues primero que nada, déjame recibirte como te mereces.
porque eso es lo que te mereces por haber aceptado esta gran invitación. Y pues sin más ni más, me gustaría empezar esta charla, como siempre lo empiezo en todas mis charlas. Me gustaría preguntarte, ¿cómo definiríamos a Karina Macías en 3 palabras y por qué esas 3 palabras? Mira, en 3 palabras se me es difícil, ¿ya? Pero yo, si pienso en por qué estoy en la Tierra, cuál es mi propósito, qué hago acá, que de hecho para mí es súper importante tener ese propósito, ese norte, yo diría, soy un ser humano para esto, y con ser humano, valga la redundancia, busco humanizar las experiencias propias y de mi entorno, ¿no? Para que las personas vivan en mayor armonía, mayor calma, y poniendo siempre ese toque de diversión y creatividad, ¿no? Así que se me es difícil resumirlo en 3 palabras, pero si pudiera elegir una, sería la humanización. Ah, me gusta. Humanización, mira qué interesante palabra. Y bueno, para poder empezar entonces a hablar de este tema, me gusta mucho porque creo que pudiera entenderse como empatía, o se puede ver desde muchas ópticas. Mucha gente incluso dice, y como lo vimos aquí en el título de esta ponencia, que es ponerse en los zapatos de la otra persona. Pero a lo largo de esta charla a mí me gustaría descubrir si realmente esto es así, tiene alguna variante, o cómo vamos desentrañando esto de entender qué es la empatía. Y para poder empezar con este tema, me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿cómo definiríamos lo que es la empatía? Mira, antes de ir como que al concepto directo de la vena, un poquito voy a desgranar algunos mitos que tenemos de la empatía, ¿no? A veces pensamos que empatía es pensar igual, ¿no? Tú y yo pensamos igual, estamos en la misma sintonía, vestimos igual, etcétera. Y realmente eso es simpatía. Cuando yo opino igual que tú, hay algo que se llama, de hecho, burbujas de empatía, que es cuando paro con la gente que es igual a mí, busco como, y de hecho, nuestra misma biología a veces hace que busquemos gente muy en común, ¿no? Pero eso no es empatía, eso es simplemente simpatía. Opinamos igual, tenemos el mismo enfoque, qué bonito. Lo segundo es cuando a veces confundimos empatía con manipulación incluso, ¿no? Cuando yo conecto contigo, pero realmente estoy conectando porque quiero sacar algo de ti, ¿no? Ya sea, no sé, tú tienes algo que yo quiero, entonces por lo tanto conecto, eso es manipulación. Lo tercero es a veces cuando confundimos, que pasa muy común y lo hacemos, lo hacemos con muy buena voluntad. Ojo, acá no estamos en malo y bueno, simplemente a veces sucede que cuando alguien viene a nosotros, lo primero que hacemos es dar consejos, ¿no? Y no está mal ni bien, pero la gran pregunta es, ¿eso es lo que necesita la persona? Entonces, en mi pregunta es, ¿qué es empatía? Empatía es la capacidad de que yo camino contigo y voy contigo a ese hoyo oscuro en el que tú estás, pero no me embarro de la oscuridad, ya no me mojo, digamos, tú estás en la lluvia, estás metida en toda tu bagaje emocional y yo te acompaño, estoy ahí para ti, para sostenerte, pero no me mojo, ¿ok? Estoy contigo. Y de hecho, Daniel Goleman, digamos, habla de una triada de empatía, ¿no? Que habla la conexión cognitiva, quiere decir yo te entiendo a nivel intelectual, digamos, comprendo lo que estás pasando. La segunda es a nivel emocional y la tercera, porque yo siempre digo que la empatía, vulnerabilidad y la compasión van como que son como primas hermanas, es la compasiva, ¿no? Cuando yo decido actuar, ok, yo te entiendo, empiezo a sentir, de hecho, tus propias emociones y en base a eso busco conectar, ¿no? Y nos pasa, por ejemplo, y acá se activan las neuronas de espejo cuando estamos viendo televisión, una película y lloramos con el actor, ¿no? O sea, ahí como que nos activamos completamente, ¿no? Cuando alguien viene a nosotros y de repente tenemos tanta conexión con esa persona que nos quedamos como que congojados, ¿no? Con el corazón estrujado por lo que esa persona está viviendo, ¿no? Entonces, esa es la conexión emocional, esa es la conexión cuando yo practico y me envuelvo en el proceso de empatía, ¿no? Me gusta lo que dices, porque entonces, de alguna manera, cuando estamos hablando de que no es ensuciarnos o no es embarrarnos como lo manejaste, entonces en realidad no es que necesariamente nos pongamos en los zapatos de la otra persona, sino es acompañar su perspectiva, su visión, de alguna forma aceptarla, o más bien, bueno, sí, aceptarla sin hacerla tuya. Estaríamos y creo que eso es importante, porque cuando hablamos, y creo que esa es una frase muy trillada en todos lados, de ponte en los zapatos de la otra persona. Pero aquí lo que nos estás diciendo es que hay una diferencia que es fundamental. O sea, porque no es ponerse en los zapatos de la otra persona, sino es aceptar esta visión que tiene la otra persona sobre alguna circunstancia, alguna situación, sin hacerla tuya.
porque entiendo que en este sentido pudiéramos incluso estar perdiendo nuestra propia objetividad o nuestro propio punto de vista, que es lo que lo hace más rico. ¿Estoy en lo correcto, mi querida Cari? Sí, estás como en el clavo, porque, y eso hay algo, de hecho en algún momento lo voy a hablar, porque hay algo que sufren los empáticos, ¿no? O sea, la gente que es muy empática sufre algo que se llama agotamiento por empatía. ¿Qué quiere decir? Que yo me dejo, o sea, me dejo de lado por priorizar al otro. Entonces, primero que la frase, me pongo en tus zapatos, yo siempre digo, va más allá, o sea, porque los zapatos, el problema pertenece a la otra persona, o sea, ya tiene sus propios zapatos, es difícil que tú puedas calzar zapatos que no son de tu talla, ¿no? Entonces, el problema es de la otra persona. Cuando yo empiezo a sufrir agotamiento por empatía, que es el término que acabo de usar, es porque yo el problema me lo puse encima, me lo cargo, yo lo tengo que resolver. Y ojo, ahí vienen dos cosas. La primera es que yo como ser humano, la pregunta que yo hago cuando veo eso es, ¿cómo van tus límites en la vida? ¿Cómo te va poniendo tus límites? ¿Puedes decir que no? Y la otra es, ojo con el ego, porque a veces y esto es, ojo, otra vez digo, no hay malo ni bueno, a veces por querer resolver, anulamos al otro, anulamos a la otra, ¿no? O sea, no dejamos que la otra persona pueda encontrar sus propios recursos para desenvolverse, para maximizar tu talento. Entonces yo te lo resuelvo, te anulo, ¿no? ¿Y qué va a hacer la otra persona cuando tú no estés? ¿Cómo va a vivir? ¿No? Entonces ahí es que estamos resolviendo nuestra propia necesidad de yo necesito resolverlo porque yo tengo que estar en paz con saber que te ayudé, ¿no? Dime que te ayudé. Entonces, ahí hay dos miradas también que son súper interesantes y totalmente debatibles también, ¿no? Oye, Cari, y entonces en este sentido me gustaría preguntarte, ¿tú consideras entonces que la empatía y la asertividad son lo mismo, son similares, o hay una diferencia entre esas dos cosas? Porque creo que por ahí mencionaste incluso el cómo nos dirigimos a la otra persona para ayudarlo a que él mismo decida si va a tomar, ahora sí que las riendas de su propia vida o no. Pero entonces cuando lo hacemos o cuando hablamos de manera asertiva, ¿estamos siendo empáticos o son dos conceptos que se complementan? Eso sí me queda claro, pero que pudieran no ser necesariamente lo mismo. ¿Qué opinas en ese respecto, mi querida Karen? Mira, la empatía es el disparador de muchas habilidades sociales, como la asertividad, negociación, regulación emocional, autoconocimiento, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que están 100% ligadas, porque la empatía tiene que ver con, claro, saber identificar qué es lo que necesita la otra persona, ¿no? Y la asertividad, esa comunicación, según lo que yo entiendo, ¿no? La comunicación, el lenguaje verbal y no verbal de qué es lo que te digo y cómo te lo digo y cómo parafraseo lo que quiero que tú entiendas. Pero también tiene que ver con una necesidad mía, ¿no? De yo tengo una comunicación que darte y quiero como que absolverla en ese momento, ¿no? Entonces, si bien sí están relacionadas y van de la mano, o sea, la persona que desarrolla más empatía, desarrolla mayor asertividad, desarrolla mayor regulación emocional, desarrolla mejor manejo de su propio estrés, ¿no? Entonces van 100% de la mano, ¿no? El saber identificar qué es lo que necesita la persona y cómo dárselo en consecuencia, ¿no? ¿Y tú considerarías que hay entonces que todos somos empáticos? ¿O tenemos No. No todos somos empáticos, ¿no? O sea, mira, como yo te decía fuera de cámaras, ¿no? Es una habilidad que la gente piensa que hay arcoíris, ¿no? Todo, vamos a agarrarnos de la mano y todos somos, y no, la empatía es dura, es polémica, o sea, ¿cómo me siento con alguien que opina tan distinto a mí, que sobre todo lo que te hablaba, ¿no? En época electoral, ¿no? Cuando justo estamos por votar por un presidente, ¿cuánta gente se sale de los grupos de chats, elimina gente del Facebook porque simplemente colocaron una opinión, ¿no? Entonces, no, la empatía es polémica. ¿Cómo hago a nivel laboral para sentarme con esa persona que, me genera lata, que es tan distinto a mí, ¿no? Tiene que ver con diálogo. Entonces, ¿todos somos empáticos? Hoy día, no. Que necesitamos la empatía, yo creo que la pandemia ha brotado también esta palabra, ¿no? Empatía, escuchamos mucho, no, más empatía, pero ¿qué? ¿Cómo es? ¿No? O sea, realmente yo estoy siendo empático, ¿no? Preguntarme más eso, ¿no? Yo estoy siendo empático, yo estoy practicando empatía o estoy jugando hacia afuera, ¿no? Hay algo que siempre digo, cuando apunto hacia afuera hay 3 dedos que me miran a mí, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si es que estoy siendo empático en mi propio entorno, ¿no? Porque la empatía incluso la gente piensa que comienza con el otro, pero comienza conmigo.
O sea, existe algo que se llama autoempatía, ¿no? Cómo yo me miro, cómo soy capaz de identificar mis propias emociones, de regularlas, de mirarme cómo estoy en mi día a día, estoy bien, estoy mal, necesito ayuda. Entonces, según cómo yo me estoy tratando, es que de ahí nace y conecto hacia afuera. Porque si no, voy a traer lo que hablamos al inicio, ¿no? Me voy a agotar por empatía porque voy a pensar siempre en los demás y me voy a olvidar de mí. Entonces no voy a tomar decisiones porque, uy, no, los demás que van a pensar, ¿no? O voy a dejar de lado mis propias necesidades, ¿no? Entonces hay un término que se llama autoempatía que es importante traerlo a colación cuando queremos inspirar a la gente a ser más empáticos, ¿no? Fíjate qué importante es lo que dices y me encanta, ¿no? Porque también esto echa abajo de este tipo de frases, y hace poquito en Todos lo hablábamos de, por ejemplo, si se puede, ¿no? Pero aquí en este caso también es un poquito echar abajo esa frase de hay que ser empáticos, como si fuera algo tan simple y como si todo el mundo lo pudiera hacer de manera automática, ¿no? Sí, y creo que lo claro. que dices es muy válido, y me gustó también mucho el planteamiento que nos haces, más que un planteamiento, la observación de que para poder ser empáticos hacia afuera, primero hay que ser empáticos hacia adentro, y creo que eso es poco comentado, porque muchos podríamos decir, bueno, pues cómo no voy a ser empático conmigo si yo vivo conmigo mismo todos los días, ¿no? Claro. Pero ahí es donde hablamos, por ejemplo, de si te quieres tal cual eres, si te aceptas. Tomo un concepto que me gusta mucho de mi querido amigo Ariel, que nos está viendo, de si te aceptas con esas luces y sombras. Porque si no te aceptas, si no estás realmente siendo completo, no estás siendo empático contigo. Y si no eres empático contigo, pues mucho menos vas a poder lograr aceptar esas circunstancias que otros están viviendo y que van a impactar de alguna forma en tu vida. Y que entonces, como bien lo decías, ¿no? ¿Cómo convives con esas personas que tienen formas de ver la vida completamente diferentes a la tuya? Y que en algún momento determinado tienes que colaborar con ellos para conseguir un fin común. O sea, que creo que eso es lo más interesante. ¿Cómo le haces para unir esas diferencias a partir de la empatía? Porque esas diferencias lo que van a hacer de alguna manera es complementarlos para que puedan conseguir un fin común. Y muchas veces el fin común no es suficiente, creo yo, y me gustaría saber tu opinión, para poder empezar a dar ese primer paso para empatizar con los demás. ¿Qué piensas tú al respecto, mi querida Katy? Mira, primero que nada me encanta el término de luces y sombras, ¿no? De abrazar. Yo soy maravilloso y maravillosa, así está en mi sombra, ¿no? O sea, de ahí comienza también la empatía que da disparo a la compasión, ¿no? Por eso digo vulnerabilidad, empatía y compasión es como que son primas hermanas, ¿no? Pero nada, yendo a lo que me acabas de comentar, la empatía comienza desde yo tener esa curiosidad por el otro, ¿me entiendes? O sea, de reconocer que lo que yo estoy pensando, opinando, sintiendo, viviendo, no es la realidad absoluta. Y por eso digo que la empatía es polémica, porque tiene que ver con que yo no te estoy juzgando. Y generalmente en una conversación donde las personas o la otra ha decidido algo distinto, parte muchas veces del juicio, ¿no? Ah, no, es que yo lo hago así. Y mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando comencé mi primera maternidad, yo dije, bueno, ahora voy a poder buscar ese espejo en las mamás que son como yo, ¿no? Mi tribu de mamás, y me di con una pared así inmensa, o sea, me sentí incomprendida, por así decirlo, en el sentido de que yo quería, oye, mira, me está pasando esto, ¿no? La panzota, no duermo. Ah, bueno, pero yo ya lo viví, ya. Si yo lo viví, tú también lo puedes vivir, ¿no? Bueno, ya mira, en una semana se te pasa, no te preocupes, ¿no? Me encontraba con respuestas que lo que hacían era invalidarme emocionalmente. Entonces decía, ok, ahí me di cuenta que la empatía no tiene que ver incluso con gente que ha pasado cosas igual a ti, ¿no? O sea, yo me encontré amigas, o sea, yo me encontré amigas que eran capaces de ser empáticas sin necesidad de tener mi realidad, o sea, sin necesidad de ser mamá, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, la empatía nace de la curiosidad de que yo me alejo de mis juicios, yo puedo haber pasado lo mismo que tú has pasado en cuanto a situación de experiencia, pero tú eres un ser humano distinto, que viene de un país distinto, de una familia distinta, de experiencias acumuladas de tu vida distinta. Nace la curiosidad de que yo te quiero escuchar para comprender, pero no para cambiarte de opinión,
no para convencerte de algo, sino para comprender realmente cuáles son. Y ahí nace como que algo que la mayoría conoce, ¿no? Que es el mapa de empatía, que yo no lo diseñé, lo diseñó otro autor, pero el mapa de empatía de hacerte la pregunta, ¿no? ¿Qué siente esa persona? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus pain points, ¿no? ¿Qué los motiva, ¿no? ¿De dónde viene realmente? Para de una vez de que yo escarbo, pregunto, curioseo, es que digo, ok, ¿qué es lo que necesita realmente? ¿Qué es lo que yo le puedo dar? Tal vez es solamente escucha, porque en recursos humanos, por ejemplo, nos pasa, o a los líderes en general, ¿no? Que yo siempre los digo, hay mucho miedo al escuchar, ¿no? No, pero ¿cómo le voy a preguntar? ¿Cómo le fue? ¿No? Y si se pone a llorar, ¿no? ¿Cómo sostengo eso? Y yo le digo, pero tal vez lo único que necesita es que los escuches. No le tienes que resolver la vida, ojo con el ego, no le tienes que resolver la vida, pero las personas valoran mucho el ser escuchadas, ¿no? El tener ese espacio de, oye, sentí esa conexión, sentí esa seguridad psicológica en el entorno de que te pude decir lo que me venía a la mente, sin necesidad de ser juzgado, ¿no? Entonces, de ahí parte, y de eso, claro, sí, a veces sí encuentras puntos en común, ¿no? A veces puede ser que no, pero sí tiene que ver con tratar de ver, ok, qué familiaridad tengo, pero no necesariamente eso es empatía, ¿no? Empatía es el proceso de yo querer conectar contigo a nivel emocional también, ¿no? Me gusta mucho lo que dices también porque creo que esto de querer curiosear, esa parte me gustó. Porque es cierto, muchas veces la empatía la detonamos a partir de que nos vemos viviendo una circunstancia o algo que nosotros ya nos pasó en alguien más. Y creo que Sí, eso es fundamental. Una cosa es ser empático y otra cosa es ser metiche. Porque cuando ves a alguien que ya está pasando por una circunstancia que a lo mejor tú ya pasaste, hay muchos que tienen ese impulso de ir y querer ayudarlo, ¿no? De decirle, no, mira, yo le hice así y entonces tú tienes que hacer esto. Y eso no es sí, empatía. no, Empatía es comprender, por lo que estoy entendiendo, que estás pasando por una circunstancia que a lo mejor tú ya viviste, pero que tú la sentiste de una manera y la parte de la curiosidad es tratar de comprender cómo lo estás sintiendo tú, pero porque comprendes que el impacto que tuvo en ti fue lo suficientemente fuerte como para moverte o como para generar algo dentro de ti. Y entonces es esa sí. curiosidad de saber cómo te está impactando para saber si puedo y cómo podría apoyarte si es que así lo requiere. Y creo que eso es bien importante porque es una línea bien delgadita entre meternos en, literal, a veces suena feo y es real, de meternos en lo que no nos importa, porque, ojo, muchas veces el querer ayudar a alguien, el querer apoyarlo en una circunstancia difícil, no es necesariamente ayuda, porque lo que bien decía No, ahorita Cari, exacto. muchas veces la ayuda es simplemente escuchar. Si te metes más allá de lo que a lo mejor incluso te están pidiendo, puedes generar un problema mayor, puedes generar incluso incomodidad en la persona. Entonces, fíjense cómo la empatía tiene una línea muy delgadita y que está muy pegada, por ahí también lo decía en algún comentario, al respeto. O sea, respetar ese momento, esa circunstancia que por muy dolorosa que sea, por muy complicada, difícil, es su circunstancia, no es tuya. Y eso me encantó, Sí. mi querida. Y ahí me gustaría preguntarte, aunque creo que ya lo has mencionado un poco, pero ¿cuáles serían entonces los elementos desde tu óptica de la empatía? Mira, es reconocer la situación, o sea, en qué situación estoy, es lo que te mencionaba hace un ratito, no el mapa de empatía, con quién estoy hablando, o sea, qué idiosincrasia tiene la otra persona, también entra el tema cultural, ¿no? O sea, de qué país es, cuáles son sus costumbres, sus necesidades, eh, cuáles son sus miedos, o sea, realmente curiosear, entender la situación. Lo siguiente es conectar qué emociones está sintiendo esta persona, qué emocionalidad tiene. Entonces, por eso ahí entra la autoempatía, porque cómo yo quiero conectar si yo nunca en mi vida me pregunté qué estoy sintiendo, nunca determiné cuáles son mis luces y mis sombras, ¿no? Reconocer a nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿no? Porque a veces nos quedamos acá en la parte racional, ¿no? En el checklist, ¿no? Y hay una parte emocional también muy fuerte. Y mira, yo digo, la empatía es algo que de verdad deja impacto. Yo te voy a contar una historia. Yo en la pandemia, yo di a luz a mi segundo hijo cuando comenzó la pandemia. Y bueno, y aparte trabajo en una cadena de hoteles, entonces, y todo el mundo sabe que la hotelería pues chocó muchísimo y sigue chocando, estamos como que en el despegue, pero bueno, eran decisiones difíciles, etcétera, etcétera. Y yo estaba ahí pues en mi casa sola, mi esposo tratando de sacar a negocio, adelante su negocio,
Y me acuerdo de haber tenido una conversación con mi jefa donde le dije, ¿sabes qué, Mila? Se llama Mila. Siento que a veces no puedo. O sea, con el trabajo, con la casa, ¿no? Mi hijo recién nacido, mi hija de 2 años, ¿no? Siento que estoy como, o sea, ya no sé qué hacer. Y de hecho la conversación, y mira el impacto, mi jefa es soltera, no tiene hijos, y su respuesta fue, ¿sabes qué, Karina? Tu tranquilidad es mi tranquilidad. Veamos de qué manera podemos ayudarte. ¿Me entiendes? O sea, yo esa historia, y hasta ahorita sigo, y sigo porque por el compromiso, porque por esa conexión emocional, ¿no? Y eso se devuelve también en la parte del equipo, ¿no? O sea, hace unos meses atrás hicimos nuestra encuesta de satisfacción, etcétera. Yo la hice con mucho miedo porque dije, Dios mío, ¿qué va a salir? O sea, si no hemos tenido grandes eventos, ni cosas pomposas. O sea, realmente se ha disminuido a foja casi cero, ¿no? Y ¿sabes qué? Descubrí el índice de satisfacción salió 97%, uno de los más altos que yo he recibido en casi toda mi carrera. Y lo que descubrí detrás de ese número, porque la empatía es medible, es que lo que recibieron ellos es sostén afectivo, cuidado. O sea que si bien pasamos cosas duras, conectamos con la única necesidad que tenían en ese momento, el cuidado de las emociones, el cuidado por sus familias, ¿no? Entonces, por eso digo, la empatía tiene un impacto. O sea, yo esa historia con mi jefa, de repente, no sé, el día de mañana más tarde cambié de trabajo, pero nunca me voy a olvidar de esa persona que marcó una huella positiva y me entendió en un momento crítico de mi vida. Fíjate que qué bonito ejemplo, porque incluso aquí es un ejemplo muy claro de la manera hasta de preguntar para poder ser empático. Cuando dijiste el cómo te puedo ayudar, o sea, tu tranquilidad es mi tranquilidad. Creo que ese es un nivel yo diría, de madurez, en el cual puedes tú realmente observar una circunstancia o una situación en alguien más que le está afectando y que a la larga también eso afecta a un objetivo común, que en este caso pues, es el que tiene la organización, el que obviamente tiene el área. Entonces, qué importante es esto cuando tienes a un líder o a un jefe que está en la otra posición y que puede observar esto en sus colaboradores y la responsabilidad que tiene de ser empático para ayudar incluso a que esa persona sea más productiva, a que recupere el enfoque, la tranquilidad, para que pueda seguir produciendo de la manera más adecuada. Entonces, qué importante es entonces entender cómo empatizar realmente con tu equipo, porque lo que estás diciendo es muy importante y en realidad entonces es una característica que me lleva a la siguiente pregunta, que debemos de practicarla, que debemos de curtirla día a día, y me gustaría preguntarte, ¿cómo podríamos nosotros entonces empezar a trabajar en reforzar, construir o fortalecer nuestra empatía? ¿Cuáles serían esos consejos que nos puedes dar? Mira, yo siempre digo, uno crece en su zona incómoda. Entonces, la empatía es bienvenido a la zona de incomodidad. ¿Por qué? Porque significa que vas a tener que conversar, sentarte en bueno, no sé, ahora lo remoto, lo que fuera, pero conversar con alguien distinto a ti. ¿Tú quieres ser más empático? Entonces, sal de tu burbuja de empatía y empieza a conectarte con personas distintas a ti. Empieza a conversar, a indagar. Trata de regular, porque no me gusta usar la palabra control, pero regular esa necesidad de dar un consejo, ¿no? O sea, de repente de solamente escuchar, de hacer preguntas que vayan como que indagando y conectando un poco más, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Y mira, a mí, y también es otro ejemplo que me gusta tocar, de hecho, yo tengo una hermana con la que me llevo 10 años y cuando mi hermana y yo obviamente hemos vivido vidas distintas, siendo de papá y mamá, de la misma papá y mamá, ¿no? Pero yo me acuerdo que en una época cuando yo era más adolescente, o sea, hace un par de años nomás atrás, me costaba mucho conectar con ella porque decía, oye, pero yo he trabajado desde muy chica, a mí todo me ha costado, en cambio ella todo se lo dan, bla, 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 bla. Entonces me paraba en mi propio rollo, en mi propio juicio, ¿no? Y al final me di cuenta, si sigues así, Karina, te vas a terminar alejando de tu hermana. Entonces lo que hice fue empezar a hablar más con ella y nos llevamos 10 años más con ella, empezar como que a compartir, o sea, la compartía con ella, ir a conciertos que a mí no me gustaba la música, pero me aprendía un poco de la música, etcétera, para poder tener este momento de conexión, ¿no? Y ahora 10 años después, te digo,
que a pesar del tiempo y que somos de diferentes generaciones, la gente cuando nos ve se sorprende de qué tan cercanas somos. Y yo te diría, yo no sería así de cercana con ella si no hubiera cambiado mi chip, mis propios juicios, ¿no? Entonces, el desafiar tus juicios, el sacártelos o debatirlos en la cabeza, mejor que nada, mejor dicho, es básico para empezar a tener más empatía, ¿no? Me encanta esta parte porque además, así como lo estás diciendo, lo que me estás planteando es que justamente esto nos pasa incluso en la familia, incluso con nuestros hijos. O sea, ¿cuántas veces no chocamos con nuestros hijos por su forma de pensar? Porque traen, pues obviamente, una expectativa muy diferente de lo que es la vida en su proceso de crecimiento, de desarrollo y de aprendizaje. Y nosotros, como padres, que ya pasamos una buena parte de esa vida y que vemos las cosas diferentes. Y que muchas veces cuando queremos comunicarnos con ellos, y me confieso, yo tengo un hijo de 19 años, con el que me pasaba mucho, es justamente lo que dices. O sea, chocábamos demasiado en la comunicación y hasta que no aprendí a decir, bueno, al final es tu forma de verlo, es tu proceso de vida, hay cosas que yo ya viví que me encantaría decirte cuidado, pero al final también no puedo obligarte a que lo hagas ni que lo veas como yo. Entonces, cuando empiezas a ser más empático, creo que entonces empiezas a generar una mejor comunicación con tus cercanos, en este caso con mi hijo. Y mira que me costó mucho trabajo el poder romper esa barrera. Y que hoy que lo planteas así, me hace mucho sentido. O sea, tenía que ser más empático. Y creo que esto también nos pasa a muchos, que nos damos cuenta de que a lo mejor estamos siendo empáticos en el trabajo, pero muchas veces no somos empáticos en casa. Y creo que tiene mucho que ver con lo que decías al principio. Estamos viendo desde afuera y nos estamos yendo hacia adentro, cuando debería ser al revés. O sea, primero empieza contigo para que entonces después tu círculo más cercano, que entiendo yo sería tu familia, y después sería ya entonces el trabajo. Pero si lo haces al revés, pues el proceso creo que es más doloroso, es mucho más, perdemos mucho más en el transcurso porque las relaciones se dañan. Y pues esto me lleva a que podamos reafirmar esta pregunta. ¿Para qué nos sirve ser empáticos? Sí, antes de contestarte la pregunta, quiero agregar algo que has dicho, de adentro hacia afuera. ¿De qué me sirve como que empatizar hacia afuera si llego a casa y veo lo más importante en mi vida y no puedo hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué conversaciones estoy teniendo con mi círculo cercano, con mi mamá, con mi papá, si es que aún están contigo, con tus hermanos, con tu esposo, esposa, o sea, con tus hijos, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo dar la vuelta, ¿no? ¿De qué me sirve ser empático? Mira, la empatía tiene 1001 beneficios, realmente. La empatía se basa, el enfoque es el usuario, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, para temas de cómo hago una propuesta de valor de marketing, cómo comercializo mejor mi producto, porque tengo que conocer a mi usuario. Para conocer a mi usuario tengo que ponerme, o sea, ver qué es lo que necesita realmente, ¿no? Investigar. Por eso se hacen focus groups. Basados en preguntas, ¿no? Y eso también, la empatía es 100% medible. La gente dice, pero hay miles de maneras de medir la empatía, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado es la experiencia. Ahora que tanto hablamos de experiencia del usuario y experiencia del colaborador, ¿ok? La experiencia ahora es 100% distinta y encima la tengo que dividir en remoto, presencial, híbrido. Entonces es como, ok, ¿qué es lo que necesita la gente? Porque ya la vida cambió, ¿no? Antes era, ok, yo elijo mi trabajo y según eso me mudo. No, ahora ese es mi estilo de vida y cómo elijo mi trabajo y cómo muevo las demás burbujas que quiero para mi estilo, ¿no? Entonces tiene que ver también con la fidelidad de los colaboradores, con tu impacto en tu propio liderazgo, qué tipo de líder quieres ser, con el nivel de rotación de la organización, ¿no? Personas que se sienten con más capacidad de escucha, con más capacidad de conexión, con más sostén y cuidado en cuanto a esta seguridad psicológica organizacional que debe haber, obviamente son personas más contentas y más satisfechas, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, tiene que ver con mi bienestar emocional, ¿no? Ahora que vivimos altos niveles de estrés también, de preocupación, en un mundo tan acelerado, donde todo es para ayer, ¿no? La empatía tiene que ver también con eso, ¿no? Con cómo yo genero no solamente programas hacia afuera, sino también empiezo a trabajarlo, ¿no? Y con la educación, o sea, yo soy muy promotora de ir incluyendo esta habilidad en los niños, ¿no? En que puedan verse reflejados y que puedan empezar a entender su propio mundo emocional, ¿no? Para que puedan ser adultos con mayor calma, ¿no?
Me encanta esta propuesta porque tienes mucha razón. Y fíjense entonces que hemos escuchado muchas veces la palabra empatía y más la hemos utilizado como un cliché, incluso lo diría, que como realmente una Sí, herramienta que ahorita lo que nos está diciendo Cari es bien interesante porque la empatía te permite hacer una estrategia muy efectiva si lo que estás buscando es conectar con un interlocutor. Llámese como se llame, cliente, proveedor, cliente interno, CEO, mi gerente, mi jefe, mis sí, colaboradores, mi familia, mis hijos. O sea, el impacto es a todos los niveles, es a todos lados. Entonces, entender cómo funciona la empatía en ti y en los demás es una puerta realmente a oportunidades de generar nuevas oportunidades, porque creo que esto es lo exacto. interesante, el Y te cómo sientes puedes más hacer que seguro entonces. también. Exacto, le das confianza, le das seguridad, le das todo un parámetro o más bien una nueva variedad en la cantidad de oportunidades y de formas de ver las cosas que se le presentan a quien está contigo, porque puede confiar en ti, porque sabe que puede de alguna manera exponerse sin ser juzgado. Que hablaste de esa palabra y lo has hecho varias veces y creo que es muy importante. El tratar de evitar hacer juicios a los demás si realmente queremos ser empáticos. Y eso es complicado y más yo creo que los latinos somos muy dados a juzgar todo, para bien o para mal. Sí, Entonces es uf, complicado. O sea, nos sí, encanta ser complicados en ese sentido, juzgamos a todos y eso complica el ser empáticos. Y no quiero dejar pasar, perdóname, Cari, tenemos aquí algunos comentarios, mira, por ejemplo, del de Jorge, que dice que la empatía pienso que es el cambio de mirada y el tiempo, es la mirada hacia adentro para volverse hacia afuera. Me así es, gusta, te lindo. dije, Jorge siempre poético, siempre con un comentario muy, muy atino. Mili también, una gran participadora, siempre nos comparte aquí grandes comentarios. Dice, tuve una colaboradora que no hablaba con nadie y un día decidí sentarme a su lado a la hora de la merienda. Al principio no hablamos, hasta que comenzó a sentir confianza y cercanía, sin prisa, solo hacerle sentir que estás. Un gran Mira, ejemplo también. sí, Dime, Karim, lindo, dale. sí, lindo comentario, porque me acaba de hacer acordar, Mili, a un ejemplo que tuve de una líder que tenía una persona que no ponía fotos en su oficina, no contaba mucho de sus fines de semana, y al final cuando ella fue indagando, acercarse un poco más, esta persona tenía una orientación sexual distinta, entonces sentía al inicio vergüenza de decirlo. Lo que esta líder hizo fue hacerlo sentir en esa seguridad increíble y ahora esa persona es, o sea, 100% feliz en su lugar de trabajo y en su entorno, ¿no? Entonces, nunca subestimes la empatía en tu vida, o sea, la huella que puedes dejar es inmensa. Poderosísimo, lo que estás diciendo, porque es cierto, o sea, ¿cuántas veces porque no Convierte en sentimos empatía en el entorno, no nos mostramos tal cual somos? Y eso creo que es también muy importante porque también eso a la larga nos perjudica en nuestro propio crecimiento y desarrollo, porque estamos limitados, porque no estamos logrando empatizar con el entorno, con los demás, y eso limita nuestra capacidad de crecimiento, nuestra capacidad de despertar ese potencial, y qué importante es entonces ser consciente de ello. Me encanta cómo lo estás manejando, Cari. Y en este caso, me gustaría preguntarte si también la empatía tú consideras que cambia con el tiempo y en las personas. Mira, yo creo que cambia los desafíos al ser empáticos. Por ejemplo, liderar en remoto no es lo mismo que liderar presencial, ¿no? Entonces yo en remoto tengo que saber, o sea, tengo que saber cuál es el estilo de vida de las personas que lidero. Tengo que saber también, ok, este mensaje lo puedo mandar síncrono o asíncrono, que simplemente me grabo un video, un audio, ¿no? Para evitar la reunionitis todo el tiempo, ¿no? De qué manera acelero y respeto los tiempos de las personas, ¿no? El remoto no significa, oye, las personas van a estar disponibles para mí, ¿no? ¿Cómo conecto con mi equipo a pesar que estamos en una cámara? Pues yo creo que lo que cambia es el proceso, ¿no? El que, ok, ahora este nuevo entorno, ¿qué es que demanda de mí misma? O de mí mismo, ¿no? O sea, de qué manera voy a evolucionar en este nuevo entorno, ¿no? Porque no es lo mismo, definitivamente, o criar a tus hijos en pandemia o sin pandemia, ¿no? Entonces, como, o sea, el adolescente no quiere estar en su casa y en la pandemia le tocó pues estar metido en su casa y mirando a su papá y a su mamá, lo último que quiere es ver a su padre y a su madre, ¿no? Y encima el papá y la mamá están preocupados por él o por ella y le preguntan todo el tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y él no piensa que está en un cuestionario, entonces diría que cambia con los procesos del propio mundo, ¿no?
Oye, eso también es muy, muy importante. Mira qué interesante. Entonces, el trabajar con la empatía, o más bien es eso. La empatía es un trabajo constante que tiene que estar muy alerta de los cambios que están sucediendo en el entorno y en ti, porque obviamente tienes que estar, yo lo veo como modular esto, como si fuera un ecualizador, ¿no? Dependiendo de la circunstancia, del día, del momento, de tus propias emociones, cómo debes ir regulando las circunstancias para que tú puedas realmente entonces empatizar con los demás, empatizar contigo, y esto implica estarte comprendiendo constantemente el cómo estás desde adentro, para que puedas realmente conectar en un buen nivel con lo de afuera, porque requiere mucho de autoconocimiento por lo que dices, ¿no es cierto, Cari? Sí, y quería agregar algo que acabas de decir, cuando te confundas en cómo conectar, dilo. O sea, me está costando conectar con lo que está pasando, no sé cómo tomar lo que me estás diciendo, o sea, atrevámonos también a decir esas cosas incómodas, ¿no? Porque no, o sea, a veces nos llega información, nos llegan noticias que decimos que rompen con los juicios y se nos es muy difícil al inicio, ¿no? Entonces ponlo a la mesa. O sea, también existe algo que se llama empatía ruinosa, ¿no? Cuando yo me quedo, lo que siento, pienso por pena, no, ¿qué voy a decir? No, ¿cómo le voy a, no, por qué? Mejor no digo esto, no, la empatía también tiene que ver con eso de poner sobre la mesa conversaciones incómodas también, ¿no? Así que cuando no sepamos cómo reaccionar, qué hacer, qué decir, hay que ponerlo sobre la mesa y ahí está siendo empático, de hecho. Me encanta. Fíjate que eso que dices es bien importante porque vuelve a estar en la mesa, se ha dicho en muchos foros, el ser vulnerable, el aceptar esa vulnerabilidad o el aceptar que, pues sí, hoy no encuentro por dónde, no encuentro las palabras, no me siento en el mood correcto como para conectar contigo, por ejemplo. Entonces, eso implica que de alguna forma también estás siendo empático con la otra persona porque le estás mostrando de que no es que quieres hacer algo en su contra o negativo o que le estás enjuiciando, sino que tú en ese momento no estás en las condiciones necesarias, pero tienes una buena intención de empatizar con él. Y creo que eso también ayuda a sincronizarlos para que entonces puedan encontrar un justo medio. Y mira, por ejemplo, lo que nos comparte Giselle. Dice, excelente, dice, casualmente estoy liderando un programa desde seguridad en el trabajo, llamando Aliado en los zapatos de. Y claro, todo debe estar amarrado con la empatía. Fíjate qué importante, porque estamos hablando de un tema que es muy delicado, porque aquí estamos hablando ya también de la integridad de la persona dentro de una función dentro del trabajo, y que si no lo hacemos con la debida empatía, puede haber consecuencias graves en las personas. Entonces, qué interesante es el poder hablar de este concepto para poder conectar con cosas que incluso pueden ser mucho más importantes y que a lo mejor todavía no lo vemos. Que no nada más es la conexión, sino el resultado final que queremos con esa conexión, que en este caso, como nos dice Giselle, pues es obviamente cuidar la seguridad de sus colaboradores seguramente dentro del trabajo a partir de aceptar o de asumir o de seguir ciertas situaciones, circunstancias o reglas para evitar hacerse daño, ¿no? Sí, muchas gracias, Giselle, por este comentario. Qué lindo, de verdad. Y el sí, la verdad también. Sí. Mira, Jorge Miguel González dice, hay que poner sobre la mesa todo, pero hay que tener el timing justo para ponerlo. Sí, ¿qué opinas, mi querida Cari, de esto? Excelente, porque también se trata, que es lo que tú me mencionabas, de la asertividad, ¿no? O sea, yo quiero decir algo y de repente es, por ejemplo, en cuanto al feedback, ¿no? Sabemos que dar feedback negativo, digamos, o con oportunidades de mejora delante de las personas en público es algo que no es constructivo, ¿no? Pero sin embargo, a veces que el líder se encuentra en esa situación e igual lo hace porque le gana el ego, ¿no? Entonces es encontrar ese tiempo. Oye, ¿sabes que en este momento no es un buen momento? Entonces lo hago después. O también la autoempatía, que tiene que ver con la regulación emocional, ¿no? Ahorita estoy tan molesta, tan molesto, tan de X, Y, Z manera, que no voy a dar un feedback realmente que construya, ¿no? Entonces el timing, que tiene que ver con la asertividad, es súper importante. Lindo comentario. Muchas gracias, mira, la verdad es que muchas gracias, mi querido Jorge, por ese comentario, que de verdad muy, muy atinado, tuvo el timing correcto, creo, en este momento. Y en este caso, Cari, ¿tú quiénes consideras, para ver si, creo que es muy obvia la pregunta, pero me gustaría saber tu óptica, ¿quiénes considerarías tú que deben de desarrollar así ya de pronto la empatía? Mira, yo creo que todos aquellos que están dispuestos a ir más allá,
que no están conformes, digamos, con la evolución del mundo o con quienes están siendo en una manera sana, y dicen, oye, yo puedo dejar una huella de impacto, una huella positiva, yo con lo que estoy haciendo puedo ir más allá y de repente ser un role model en mi organización, en buenas prácticas de liderazgo, ser un buen role model en, no sé, en temas de sostenibilidad en el planeta, ¿no? Porque también eso tiene que ver con empatía, ¿no? Entonces yo creo que todos los que quieren empezar a dejar una huella positiva en su entorno, esas personas deben decir sí a la empatía y empezar a practicarla, ¿no? Que es un desafío, ¿eh? Me encanta, ¿no? Y es todo un desafío porque fíjate lo que nos estás diciendo. Ojo, la empatía no es para todos, es para quienes quieren ser mejores, quieren aportar, quieren buscar algo nuevo para todos y que de alguna manera están dispuestos también a mostrarse con esa parte de vulnerabilidad, con esa parte de querer aprender, con esa parte de no juzgar. Y entonces es un trabajo realmente para valientes. Y creo que esto me gusta mucho, porque, ojo, porque ser valiente no significa que no te puedas equivocar, que no tengas miedo. Ser valiente significa que estás dispuesto a comprometerte con ese querer ser mejor. Me encanta esta aproximación que estás haciendo, Cari, y me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones finales para ir cerrando este fabuloso tema de lo que es la empatía. ¿Qué nos podrías recomendar a todos los que te estamos viendo? Mira, más que recomendación, yo diría que el mundo nos necesita. O sea, yo empecé a hablar de empatía por mis propias experiencias y porque también me he dado cuenta que todo el mundo, no, falta empatía, ok, pero yo estoy siendo empática, ¿qué es lo que realmente importa, no? Al final de mi día, ok, hice check a quién soy yo. Entonces, yo diría eso, o sea, el mundo necesita personas que acojan, escuchar más, me sentí bien contigo, me sentí seguro contigo, gracias por escucharme, ¿no? El que nos sintamos acogidos en uno por otro, ¿no? Que no nos metamos solamente en nosotros mismos, sino que, ok, nos miremos y también pero con las ganas de proyectar y de conectar, ¿no? Y lo segundo es que no la subestimemos. O sea, de verdad, los impactos que inclusive puedes tener tú en tus ventas, en tus números como empresario, como líder de área, en donde estés ahora, o como en tu misma práctica de encontrar un trabajo, si es que estás en esa vorágine, de encontrar clientes, etcétera, el impacto que puedes tener es altísimo en ti mismo y en tu entorno. Así que, más que nada, esas serían mis últimas palabras, ¿no? Y creo que cierro con lo que comencé, ¿no? El mundo necesita más humanidad. Muchísimas gracias, mi querida Cari. Híjole, la verdad es que ha sido una charla increíble sobre un tema, o más bien sobre una palabra que estamos muy acostumbrados a escuchar y que yo creo que hoy, para todos los que nos acompañaron, empezaremos a verla desde una perspectiva muy diferente, con una forma de comprender y de comprometernos con ella desde otra óptica, para buscar realmente generar vínculos que sean mucho más consistentes, más genuinos, más basados en la confianza, en el respeto, en el no enjuiciar al otro, incluidos nosotros, y que podamos realmente crear empatía. Me agradó muchísimo la charla del día de hoy, mi querida Cari, y pues sin más ni más, nos despedimos como siempre con mi frase que me encanta, ya saben que me encanta esta frase. Un paso a la vez y llegarás a donde quieras. Adiós. Máximo, Carlos, muchas gracias.